Vamos a resolver 10 ejercicios de geometría y trigonometría del material que aparece en pantalla. Es una edición 2020. El problema número 1 nos pregunta la altura de un triángulo isósceles que tiene como base 6 centímetros y de área 6 centímetros cuadrados. Para resolver este problema, recordaremos que el área del triángulo se calcula mediante la fórmula base por altura sobre 2. En esta fórmula podemos sustituir el valor del área y el valor de la base, y nos va a quedar una ecuación: 12 es igual a 6 por la altura sobre 2. Para conocer la altura vamos a mover el 6, está multiplicando, va a pasar dividiendo al 12, el 12 está dividiendo, va a pasar multiplicando al 12 del lado de la izquierda. Es decir, la altura va a ser igual a 12 por 2, 24, sobre 6 nos da 4, que coincide con el inciso B. El segundo problema nos pregunta el área de un cuadrado inscrito en una circunferencia de radio 3. Para resolver este tipo de ejercicios es conveniente hacer una representación gráfica. Al dibujar el radio de la circunferencia, se nos ocurre prolongarlo en sentido contrario, de manera que el cuadrado lo estaríamos dividiendo en dos triángulos de misma área y que conocemos sus medidas. Por ejemplo, del triángulo superior sabemos que su base es igual a 6, que es la medida de 2 radios, mientras que su altura es igual con 3. Por lo tanto, el área del triángulo superior va a ser igual a 6 por 3 sobre 2, es decir, 9 unidades cuadradas. Por lo tanto, el área del cuadrado será igual a 9 más 9, es decir, 18 unidades, que coincide con el inciso C. El problema número 3 nos pregunta el valor de la cosecante del ángulo A en el triángulo que se muestra. Para resolver este problema es necesario conocer que CSC es la abreviatura de la función trigonométrica cosecante del ángulo A. Por lo tanto, será conveniente recordar todas las funciones trigonométricas. Seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de A es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente de A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, secante y cosecante son conocidas como funciones trigonométricas recíprocas, ya que se pueden determinar invirtiendo las fracciones que definen a las anteriores. Para nuestro problema, la cosecante del ángulo A es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. En nuestro gráfico observamos que para el ángulo A, la hipotenusa vale raíz de 5 y el cateto opuesto es igual con 1. Por lo tanto, la cosecante de A será igual a raíz de 5 sobre 1, que coincide con el inciso E. El problema número 4 nos pregunta la ecuación que define el teorema de Pitágoras. Es un teorema clásico que se cumple para todo triángulo rectángulo y nos establece la relación que existe entre los catetos y la hipotenusa. Dicha relación es: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, siempre y cuando sea un triángulo rectángulo, es decir, siempre y cuando tengamos un ángulo que mide 90 grados. De manera que nuestra solución correcta va a ser el inciso A. El problema número 5 dice: una casa tiene forma rectangular y sus lados miden 9 metros y 16 metros. ¿Cuál es el valor de su diagonal? Una vez más, conviene hacer una representación gráfica para resolver este problema. Al hacerlo, observamos que la diagonal es la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma, por lo que tendremos que usar nuestro famoso teorema de Pitágoras con una pequeña variante al despejar C. Es decir, C va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. A vale 16 y B vale 9, por lo tanto los cuadrados van a ser 256 y 81. Al sumarlos nos da 337, por lo que la hipotenusa va a ser igual a la raíz de 337, que es aproximadamente 18.35. Coincide con el inciso B. Si no tenemos una calculadora científica que nos permita calcular la raíz cuadrada, será necesario probar cada una de las opciones, multiplicándolas por ellas mismas hasta encontrar el 337. En el problema número 6 se nos presenta un triángulo rectángulo y se nos pregunta
por la función trigonométrica que define la razón 4/3. Una vez más, será necesario recordar la definición de cada una de las funciones trigonométricas. Para ello, tenemos que identificar que nuestro triángulo rectángulo, para el ángulo A, el cateto opuesto vale 3, el cateto adyacente vale 4 y la hipotenusa vale 5. Entonces, el seno de A va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que nos va a dar 3/5. El coseno de A va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, nos dará 4/5. La tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, nos da 3/4. Cotangente de A es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, que en este caso nos da 4/3, que coincide con la expresión que estamos buscando. Conclusión, la respuesta correcta es el inciso C. El problema número 7 nos pide determinar el área acotada entre un hexágono regular y el círculo que lo inscribe. El área que estamos buscando es el resultado de restar el área del círculo con el área del hexágono. Vamos a recordar que el área del círculo se calcula con la fórmula pi por radio al cuadrado y el área del hexágono es igual a perímetro por apotema sobre 2. Como desconocemos el valor del radio, comenzaremos por determinar el área del hexágono. El perímetro va a ser igual a 6 por 4, que es la medida de cada uno de los lados, me va a dar 24. Por la apotema, que es 3, y lo dividimos entre 2. El resultado es 36 centímetros cuadrados. Al dibujar uno de los radios en la figura que se nos da, observamos que se forma un triángulo rectángulo, por lo que el radio va a coincidir con la hipotenusa. De esta manera, el radio será igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, radio es igual a la raíz cuadrada de 4 más 9, nos da r igual a raíz de 13, que es aproximadamente 3.6. Ahora ya podemos calcular el área del círculo, que va a ser igual a pi por 3.6 al cuadrado, que es aproximadamente 40.8 centímetros cuadrados. Le restamos el área del hexágono, que es 36, y llegamos a la conclusión de que el área sombreada es igual a 4.8 centímetros cuadrados, que coincide con el inciso C. El problema número 8 nos pregunta la equivalencia de la identidad trigonométrica seno de A por la secante de A. Una vez más, será necesario recordar la definición de las funciones trigonométricas para poder determinar la equivalencia. Seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y la secante de A es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto. Como la hipotenusa aparece multiplicando en el numerador y multiplicando en el denominador, la podemos cancelar, de manera que nos queda cateto opuesto sobre cateto adyacente, que coincide con la definición de tangente. En la solución de problemas geométricos, los procedimientos no son únicos. Por ejemplo, para este problema pudimos haber utilizado el recíproco del secante y multiplicar seno de A por 1 sobre coseno de A, que nos daría igual a seno de A sobre coseno de A, que también es una identidad trigonométrica igual a tangente de A. El problema número 9 dice, el área de un cuadrado es 64. Si cada lado se disminuye a la cuarta parte, ¿cuánto mide la mitad del área del cuadrado resultante? Vamos a hacer una representación gráfica para este problema. Si suponemos que el área del cuadrado es igual a 64 metros, entonces cada uno de los lados va a medir 8 metros, ya que 8 por 8 es igual a 64. Si cada uno de los lados se disminuye a la cuarta parte, entonces cada lado va a medir 2 metros, ya que 2 es la cuarta parte de 8. El área de nuestro nuevo cuadrado va a ser igual a 2 por 2, es decir, 4 metros cuadrados. Le sacamos la mitad a esta área y obtenemos nuestro resultado. Conclusión, la respuesta correcta es el inciso D. El problema número 10 nos pregunta ¿a cuántos grados equivale 3pi sobre 4 radianes? Para contestar correctamente, tenemos que recordar que los radianes es otra forma de medir ángulos y la equivalencia entre grados y radianes es la siguiente.
360 grados es igual a 2 pi radianes. Por lo tanto, pi radianes va a equivaler a 180 grados. Si sustituimos 180 en el valor de pi radianes de la expresión original, nos va a quedar que 3 por 180 sobre 4 es igual a 135 grados, que es el resultado que estamos buscando. Coincide con el inciso A.